Claro, ese es un tema súper importante porque creo que es el principal en el que las personas se atoran. Y ahorita que me preguntabas que sí, ¿qué he visto de todo en Inmunotech. He visto personas que en un momento dado se atoran con el ego para un lado o para otro. Yo decía, el ego en su justa medida se llama asertividad. El ego en su justa medida es el que yo me defiendo mis derechos, pero no paso por encima de los demás, ¿verdad? De los derechos de los demás. Ese es el ego asertivo, ese es el ego sano, ese es el ego que nos mantiene vivos, que nos mantiene bien. Pero luego hay un extremo que es como de hacia abajo, podríamos decirlo así, que es el ego de la victimización, que es un ego en el que yo estoy haciéndome la víctima, pero realmente lo que quiero es que estoy ganando algo con ese ego, la verdad. O sea, estoy ganando algo con esa victimización. Porque muchas de las personas que andan por ahí también pululando alrededor de mí, a lo mejor se enganchan conmigo porque son salvadores. O sea, hay varias personalidades que tenemos y entonces si es Salvador o Mesías la otra persona, claro que se va a enganchar con alguien que está mostrando un ego de victimización, de que se menosprecia, de que sufre tanto. Y entonces ahí engancho a personas que en un momento dado vienen a atenderme. Ese es por un lado. Por el otro lado está también la posibilidad de que yo automáticamente al ser víctima yo no me hago responsable de mi vida. O sea, yo dejo esa responsabilidad en manos del mundo, del destino, de Dios, y pongo esa etiqueta para no hacerme responsable de mi vida. Entonces ese ego también nos hace no actuar, porque, ay, porque soy víctima, porque pobrecito yo, porque, y ahí me mantengo, y entonces no fallo, entre comillas, porque no hago nada. Y Ujú. entonces eso es lo que la persona piensa que al no hacer nada, pues no va a fallar. Cuando está fallando por default, ¿sabes? Y el otro ego, cuando nos vamos a lo mejor al narcisismo, al egocentrismo, el ego de pensar que soy más que los demás, muchas de las veces se da por el ego ganador, o sea, precisamente por el efecto ganador, que cuando la persona empieza a subir en rangos, empieza a perder el piso. Y lo hemos visto infinidad de veces, no nada más aquí en Inmunotech, en todo el mundo. Las personas conforme van subiendo y subiendo y subiendo, empieza a tener en ellos el efecto ganador y entonces empiezan a dejar de pensar con claridad. Es exactamente lo mismo que una persona alcoholizada. Una persona alcoholizada tiene nublada su corteza cerebral y entonces es ahí donde se llevan los procesos de raciocinio, el proceso cognitivo, o sea, donde yo puedo pensar. Al tenerlo nublado exactamente igual que una persona alcoholizada, yo no veo la realidad como realmente es, la veo como desde mi perspectiva del efecto ganador, con toda esa dopamina que traigo en el cerebro, pensando y sintiéndome que soy lo máximo y que yo no voy a fallar y que de aquí en adelante todo va a estar bien. Y entonces es un ego que nos hace perder, porque no nada más no, o sea, es horrible estar junto a una persona que tiene ese ego y ese narcisismo y ese egocentrismo, sino que además él hace, o sea, tiene efectos sobre su trabajo y ese efecto es empezar a dejar de tener el éxito que tenía, porque una de las paradojas de esto es que un ego narcisista, por ejemplo, siempre busca que lo alaben, siempre busca que le aplaudan, ser el mejor, etcétera. La ironía en todo esto es que mientras menos lo pidas y mientras menos lo necesites honestamente y mientras menos estés centrado en eso, más lo recibirás. Y mientras más lo quieras y más lo pidas, menos lo tendrás. Hay una frase hermosa que alguna vez leí hace mucho tiempo, no sé en dónde, pero que decía que si tú querías, o sea, que dejaras de ir detrás de las mariposas, se amaban las mariposas, deja de ir detrás de ellas, deja de perseguirlas. Ocúpate en tener un hermoso jardín, ocúpate en abonar tus flores, ocúpate en abonar tus plantas y ellas vendrán a ti.
es exactamente lo mismo que el trabajar con uno mismo. Entonces, cuando tú tienes un ego asertivo, es decir, cuando tienes asertividad, cuando tú eres una persona honesta, cuando tratas de ser lo mejor de ti, no te pierdes, ni pierdes el piso, ni a lo mejor alucinas con todo lo que según tú eres, más personas vienen, más te aplauden. Pero si tú honestamente eres una persona que de verdad agradeces los aplausos como parte de un trabajo, pero sabes que eres parte de un plan divino o que eres parte de algo más grande y no te sientes hecho tú solo, entonces los agradeces, pero de verdad te sientes pues que no los mereces, o sea, que es parte de un trabajo y no te vas a creer nunca que te aplauden o sea, todo un auditorio aplaudiéndote y tú de verdad agradeciéndolo y dándole a Dios a su parte de trabajo, porque finalmente creo que tenemos que reconocer, sea cual sea la idea que tengamos de Dios, tenemos que reconocer que hay algo más allá, el universo o como lo quieran llamar, que nosotros somos parte de eso y esa bondad que en un momento dado tiene el universo para con nosotros, para conferirnos dones, pues lo único que podemos hacer para responder es no creernos materia terminada, no creernos que ya estamos completos, porque ahí es donde empezamos a perder.